tendencia central. Acuérdense que ustedes lo que vimos en los conjuntos de datos fue organizar los datos, y esa organización de datos se organizaban en una tabla de frecuencias, y de ahí obteníamos medidas como el coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, desviación estándar, desviación media, etcétera, etcétera. Pero aparte de esas, hay otras medidas de tendencia central. Entonces, estas otras medidas de tendencia central se las voy a presentar precisamente en lo que le subí a Classroom, o sea, las partes de los conceptos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí está la primera media. Esa media se llama media ponderada. Ahorita deben de estar viendo la imagen que está en Classroom. Y la media ponderada hace referencia a cuando ustedes les dicen, a ver, fíjate, vas a hacer 5 pruebas de actitud, y en esas pruebas de actitud pues te vamos a calificar de 0 a 10, pero sin embargo vamos a tomar como referencia el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que a ustedes le están diciendo que la primera prueba, dejen reducir el grosor de esto para que lo vayan viendo, que la primera prueba va a tener una duración de 5 minutos. Ahí obviamente el diseño de las pruebas es de acuerdo a lo que les están pidiendo en su área de trabajo. Ya estamos hablando de entrar a trabajar en una industria, en una empresa, en un consultorio, hospital, lo que sea. Entonces les digo, ¿no? Aquí viene el tiempo en minutos, y aquí es la calificación que ustedes están obteniendo, y esa calificación está evaluada de 0 a 10. Entonces la primera prueba va a durar 5 minutos. No sé de qué sea esa prueba. Muchas veces las pruebas que duran más tiempo es la de perfil psicológico o psicométrico, que luego le llaman. Luego una segunda prueba, hagan de cuenta que dura 15 minutos. Luego una tercera prueba, resulta que dura 35 minutos. Luego viene otra prueba que dura 40 minutos. Y luego la prueba que a todos se le aplican es la prueba de conocimientos generales, y generalmente la prueba de conocimientos generales está referido a matemáticas, específicamente aritmética y álgebra, y a veces les dan hasta 2 horas para contestar esa prueba. Entonces hagan de cuenta que ustedes van a presentar esos exámenes, y en este primer examen obtuvieron un 8, aquí obtuvieron un 9, aquí obtuvieron un 5, aquí un 6 y por acá un 7. Entonces, de acuerdo a eso, yo debo de obtener la calificación promedio, y la calificación promedio entonces va referida precisamente a lo que estaba referido a los tiempos. Entonces de ahí resulta que primeramente el símbolo que ustedes van a estar utilizando para calcular la media ponderada es una rayita, y tiene aquí la W que hace referencia a pesos, o si no, también hay otra que tiene aquí 2 rayitas. Espérenme tantito. Ok, ya regresé, disculpen. Entonces, de aquí, lo único que debo de entender es que lo que voy a promediar es la calificación. Como voy a promediar la calificación, entonces esto se va a calcular como una multiplicación de la calificación primera, que fue 8, por la ponderación. La ponderación está referido a pesos. En este caso, el peso es de 5 minutos. Y ese peso es el que vamos a escribir aquí para dividir. O sea, lo importante es que yo quiero promediar calificación, pero va a estar influenciado por una cantidad adicional. Esa cantidad adicional es el tiempo. Recuerden que la cantidad es lo que se puede contar o medir. Entonces yo quiero promediar la calificación, pero va a estar determinada o limitada por una cantidad que en este caso se llama tiempo. A veces va a ser porcentaje, a veces va a ser, no lo sé, pudiera ser número de reactivos y otras cosas, ¿no? Dependiendo del evaluador, pues eso va a cambiar. Solamente acuérdense que el peso es el que vamos a tener aquí. Lo que ustedes quieren promediar solamente se escribe una vez, y lo que está influenciando se escribe 2 veces, tanto en el numerador como en el denominador. Esa sería una manera de entender cómo estar viendo lo relacionado a la media ponderada, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la siguiente calificación. La siguiente calificación que obtuvo es un 9, y ese 9 está afectada por una limitante que son 15 minutos.
Esos 15 minutos también los escribimos de una vez en el denominador porque se me va a determinar el peso, me va a determinar el valor que tiene ese examen. Luego viene un 5 que está multiplicado por un 35. Por lo tanto, aquí también escribo el 35, que es el peso. Luego viene un 6, que está limitado por el 40. Aquí también escribo el 40. Y por último, viene un 7, disculpen el desorden, por 120, dividido entre también aquí, le voy a agregar la suma del 120. Y con eso ya puedo calcular el promedio de calificación con los, digamos, limitantes o con respecto a los tiempos que se dieron y obtener una calificación más acorde. Entonces sería 8 por 5, que le voy a sumar un 9 por 15, que le voy a sumar... Según yo, da 6.65. Ajá, yo creo que sí. Déjalo corroboro. 6 por 40 más 7 por 120. Entonces en el numerador me da 1430. Ya tengo aquí X ponderada, que va a ser 1430, si no me falla. Y lo voy a dividir entre la suma de los pesos, donde la suma de los pesos es un 5 más un 15 más un 35 más un 40 más un 120 y los pesos me dan 215. Fíjense cómo aquí lo importante es que el peso no está referido al número de exámenes. La media geométrica esa sí es la suma de las calificaciones dividido entre el número de calificaciones. Pero por eso viene la diferencia, porque no son 5 exámenes lo que me importa, sino lo que me importa es cómo estoy ponderando, cómo estoy, qué peso le estoy dando a cada uno de los exámenes. Por eso aquí se utiliza la letra W. Recuerden que la W en física hace referencia al peso y por eso es la referencia, ¿no? Entonces la media ponderada, que ya sé que la usen con W así, pues sería el 1430 entre el 215, que fue el 6.65 que me dijo su compañera al principio, ¿no? Y entonces esa es la calificación que como persona que quiero ingresar a una empresa es la que estoy obteniendo. Obviamente, pues nos daríamos cuenta que esta calificación es la que tiene más peso. Y esa tiene más peso pues porque está haciendo referencia a que tengo 120 minutos para hacerla. Pero puede ser diferente, ¿no? Eso también lo vemos cuando hablamos de calificaciones. Ya les había dicho que la calificación por evaluación continua, en mi caso, por evaluación continua, era el 20% y por evaluación escrita, la calificación que les iba a asignar era el 80%. Entonces también ahí vemos la media ponderada. No me gusta iniciar con este ejemplo porque lo asociamos a que siempre es el 100% y no es cierto. Ya vieron que aquí el peso puede ser diferente al 100% y por eso no inicio con ese ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo que más vivimos precisamente es cuando dicen el laboratorio tiene 30% de calificación y la parte teórica el 70%, ¿no? Y entonces aquí sabemos que la calificación la obtenemos como la calificación que hayamos obtenido. Hagan de cuenta que fue un 8 en el 20%. 8 que vale el 20%, por lo tanto aquí abajo escribo el 20%, más un 7, hagan de cuenta, que fue su calificación que obtuvieron en la evaluación escrita y que eso equivale al 100%. Y entonces ahí pues, simplemente multiplico el 8 por 20 y le sumo el 7 por 80, me queda 720 y 720 entre 100, pues ya me queda que la calificación en ese caso es de 7.2. Y obviamente 7.2, hablando de calificaciones, pues se quedaría ahí, ¿no? No hay algo más. ¿Sale bien? ¿Quién me dijo el resultado de la media antes que yo la calculara? ¿Qué número de lista eres, por favor? 40. Ok, muchas gracias. 40. Y entonces, ese es el asunto de la media ponderada. Solamente tengan en cuenta que no siempre la ponderación, el peso, va a ser referido a porcentajes, a veces va a ser referido a tiempo, a veces a días, bueno, días también es tiempo, a veces a, no sé, hasta pudiera pensar en un obrero, un albañil, ¿no? Que cuántos metros cuadrados pinta y quizás la referencia fueran metros cuadrados de pintura
en una pared lisa, en una pared con tirol planchado, en una pared con tirol, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy diferente pintar las paredes que pintar el techo de las casas, no lo sé, ¿no? O sea, hay varias cosas que ahí pudiera tomar de referencia el evaluador. Por eso se utiliza la media ponderada, que es una referencia para poder calcular los promedios. Bueno, esa es la primera media. Existe otra media. Bueno, ¿alguna duda en media ponderada? Obviamente ahí está la teoría y nada más es cosa de explicarles cómo se utiliza, ¿no? Bueno, aparte de la media ponderada, también existe otra media, donde esa otra media se llama la media geométrica. Y esa media geométrica, como dice aquí, ¿no? Se usa principalmente para promediar cantidades que van aumentando o disminuyendo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que las cantidades que van a ir aumentando o disminuyendo precisamente son estas. Es una cantidad que aumenta o una cantidad que disminuye. Recuerden que la cantidad está referida a lo que se puede contar o medir. Entonces, todo lo que se pueda contar o medir puede ir aumentando o puede ir disminuyendo en progresión geométrica. Entonces, acuérdense que esta progresión geométrica obedece a un aumento exponencial. Muchas veces me doy cuenta del aumento exponencial cuando primero el aumento es de poquito en poquito y luego se va más rápido, ¿no? Si yo tengo 2, 3, luego 5, luego 9, luego 11, luego 28, luego 53 y que me estoy dando cuenta que primero va aumentando de poquito en poquito y luego mucho, pues por ahí me puedo dar cuenta que es una progresión geométrica o exponencial. Entonces de ahí pudiera entender que la media geométrica se utiliza precisamente para promediar, como aquí lo dice, promediar cantidades que van aumentando o disminuyendo. Y lo único que debo de hacer entonces es aplicar la fórmula. Hagan de cuenta que las cantidades a promediar es 12, 15, 30 y 63, por decir algo, ¿no? ¿De qué son las cantidades? No lo sé, ¿no? Pudieran ser millones de personas, pudiera ser centímetros cuadrados de una herida, pudiera ser número de hematocrito, o sea, no lo sé, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y entonces de ahí lo único que debo de hacer es que la media geométrica se va a calcular como la raíz, dependiendo del número de las cantidades. Me doy cuenta que son 4 cantidades, entonces aquí es la raíz cuarta, porque son 4 cantidades las que voy a promediar. Y entonces lo que debo de hacer solamente es multiplicar el 12 por el 15, por el 30 y por el 63. Acuérdense que en la calculadora, algunas calculadoras ya tienen la tecla X a la Y para poderla elevar a cualquier exponente, y hay otras teclas que tienen el ampersand para hacer eso. Entonces lo único que tendrían que hacer es, si quieren elevarlo a la raíz cuarta, por leyes de los exponentes, es a la 1/4. Entonces solamente eleven a la 1/4 después de hacer la multiplicación y cosa no lo tienen, ¿no? Hay algunas calculadoras más modernas que ya tienen la raíz y aquí les ponen el índice de la raíz, ¿no? En esa tecla viene ya directamente la raíz, pero si no la tienen, utilicen la tecla de potencia y solamente entienden que por leyes de los exponentes sería elevar a la 1/4. Por lo tanto, lo voy a hacer en la calculadora. Ese 12 por ese 15 ese 30 por ese 15 me queda 340.200 y de ahí obviamente hay que hacer la raíz cuarta. Y si yo hago la raíz cuarta, la elevo, abro paréntesis a la 1/4, cierro paréntesis y entonces esto me queda que es 24.15. Y ese 24.15 pues obviamente tiene las unidades de la cantidad. Recuerden que cantidad es todo lo que se puede medir o contar. Eso implicaría que la cantidad puede ser metros cúbicos, porque estoy contando superficie, puede ser personas, puede ser bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo único que tenemos que entender es que ese promedio obedece a promediar cantidades que van aumentando. Y si se dan cuenta aquí, me está diciendo que para promediar poblaciones cuya tasa de crecimiento se mantiene estable. Entonces, dentro de eso, obviamente hay muchas limitantes. No vamos a analizar esas limitantes, solamente entender que se aplica así y lo único que tendrían que hacer es identificar el enunciado, el problema, el experimento, para que se dieran cuenta que hay que utilizar una media geométrica. Y sería hasta ahí, ¿no? O sea, nada más es para que las vayan conociendo y en su momento cuando lleguen al laboratorio, pues vayan experimentando con ellas, ¿no?
Oí que muchos me dijeron el resultado, disculpen, está bien que ya vayan practicando, gracias. Y entonces vamos al siguiente, y en la siguiente media lo que voy a utilizar es la media armónica. Esta media armónica es un poquito más complicada de entender porque se deben de reunir ciertas características. Entonces, las características específicas para la media armónica es que ustedes van a encontrar tres cantidades relacionadas. Y en eso ahí se dan cuenta de la gran diferencia. Recuerden que cuando vimos la calificación, yo decía tiempo con respecto a calificación. El tiempo se puede medir o contar y la calificación también se puede medir o contar. Por lo tanto, ahí nada más eran dos cantidades. Si ustedes se dieron cuenta, en la anterior era un crecimiento o decrecimiento, pero de una sola cantidad que iba aumentando o que iba disminuyendo. Por lo tanto, la media ponderada tiene tres cantidades, la media geométrica es una sola cantidad la que está influyendo, pero cuando llego a la media armónica me voy a dar cuenta que son tres cantidades que influyen. Entonces, de esas tres cantidades, una es la que se va a mantener de referencia. Va a haber tres cantidades relacionadas, pero una es la referencia. Es la referencia. Por ejemplo, ¿no? Si siempre estamos hablando de un costal de azúcar, si siempre estamos hablando de una docena de naranjas, si siempre estamos hablando de una, un bote, como lo manejan luego en la en los pueblos del interior de la República Mexicana, ya ven que luego en lugar de medir por kilogramos, lo que dicen, te vendo un bote de frijol, un bote de arroz, un bote de lo que sea, ¿no? O un manojo. Entonces, si la referencia siempre es la misma, pues ahí esa referencia es la que está dentro de estas tres cantidades. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes van a caminar 100 metros y deciden que esos 100 metros ustedes lo van a recorrer a una velocidad de 2 pasos por segundo, por poner una referencia visible y que la puedan entender, ¿no? Luego resulta que los siguientes 100 metros, pues ya le quieren meter velocidad y quieren hacer 3 pasos por segundo. Y que los últimos 100 metros los quieren recorrer pero a 5 pasos por segundo. Obviamente ahí ya van corriendo, ¿no? Y algunos sí pueden alcanzar a recorrer 5 pasos por segundo, ¿no? Algunos no lo alcanzamos, pero otros sí, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay tres cantidades relacionadas. La primera cantidad relacionada está haciendo referencia a la distancia. Y esa distancia siempre se toma de referencia y esa distancia siempre es la misma. La otra cantidad que está relacionada son los pasos. Si se dan cuenta, en todos estamos hablando de pasos, pero también tenemos segundos. Entonces yo tengo distancia, yo también tengo velocidad, porque el 2, el 3 y el 5 es una velocidad, y también está el tiempo. Entonces esas tres cantidades que se miden en metros, en metros, en pasos por segundo y en segundo, entonces esos me permiten poder calcular la media armónica. Por lo tanto, yo les puedo pedir el promedio de velocidad. Si ustedes se dan cuenta, estos 100 metros, estos primeros 100 metros, como van muy despacito, pues invierten mucho tiempo. Pero si ustedes observan, nunca les mencioné el tiempo. No les dije en cuánto tiempo lo recorren. Lo puedo calcular, pero nunca se los mencioné. Ahora, estos segundos 100 metros, resulta que lo recorro más rápido, por lo tanto el tiempo debe de ser menor. El tiempo disminuye. Y para estos terceros 100 metros ocurre lo mismo, disminuye el tiempo. Y como disminuye el tiempo, no puedo hacer directamente el promedio de 2 más 3 más 5 porque eso solamente me llevaría a un promedio numérico, no me da el promedio de velocidad. Durante más tiempo voy a 2 pasos por minuto, durante menos tiempo voy a 3 pasos por minuto y durante mucho menos tiempo voy a 5 pasos por minuto. Por eso, este promedio no me sirve porque solamente me daría el promedio aritmético de las tres velocidades que utilizó la persona. Obviamente aquí el promedio son 810, serían 3.66, pero ese 3.66 no me dice el promedio de velocidad de la persona, sino me dice el promedio de las velocidades a las que estuvo la persona desplazándose. Entonces son dos preguntas diferentes y hay que saberlas responder. Entonces,
La media armónica, que me daría precisamente el promedio de velocidades, yo lo calcularía como son 3 cantidades que yo voy a promediar. Y de esas tres cantidades, la primera fue 1 entre 2 pasos por segundo, más 1 entre 3 pasos por segundo, más 1 entre 5 pasos por segundo. Y de ahí entonces lo único que debo de hacer es sumar los recíprocos. Recuerden que esto es el número entre el recíproco de la suma de los recíprocos. Recuerden que recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Y por ahí viene, ¿no? Entonces ahí solamente tengan cuidado en utilizar la calculadora. Escriban 3, le ponen entre, escriban el paréntesis, porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis. Y si no escriben este paréntesis, la calculadora se va a equivocar. Y luego utilicen la tecla de fracción. Entonces ya pueden escribir 1, 1/2, más 1/3, más 1/5. Cierran el paréntesis, porque insisto, la raya de fracción es un paréntesis. Ya le pueden oprimir el igual. Obviamente la calculadora lo primero que te va a dar es un resultado de 2 enteros 28/31, pero si tú lo pones en fracción propia te va a dar 90/31, donde acordémonos que por ser velocidad pues obviamente necesito la parte decimal y estaría hablando de 2.90 pasos por segundo, y ese sería el promedio de la velocidad de la persona. Recuerden, hubo 100 metros donde estuvo lento, hubo 100 metros donde iba a una velocidad media y hubo 100 metros donde iba a una velocidad rápida. Eso quiere decir que los tiempos, a lo mejor aquí fueron 16 segundos, por poner un número, a lo mejor aquí fueron 7 segundos y a lo mejor aquí fueron 5 segundos. No lo sé, ¿no? Estoy alucinando yo un poco. Por eso les digo, no puedo hacer un promedio aritmético directo. Esa es la razón de utilizar la media armónica. Entonces, ¿cuáles son las otras medidas de tendencia central? Las otras medidas de tendencia obedecen a la característica de la acción, obedecen a la característica del experimento, no obedecen propiamente a lo que es solamente un promedio. Entonces, con esto les quiero dar a entender que hay 4 promedios, y esos 4 promedios es la media aritmética, es la media aritmética, que es un promedio de las cantidades entre el número de cantidad. Está la media ponderada, que depende de las limitantes que te dan en tiempo, de porcentaje, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones, digamos, en las que se realiza la prueba. Inclusive, no, ahorita estaba pensando que si a un corredor lo voy a evaluar, pues podría ver en cuánto tiempo recorre 1 kilómetro, si está a 30 grados centígrados, si está a 50 grados centígrados, si está a menos 5 grados centígrados, ¿no? Pudiera ser también la temperatura una limitante que me interesaría a mí para contratarlo o para ¿cómo se dice? No se dice financiar, se dice para apoyarlo, para patrocinar. Entonces pudiera ser ahí otra situación, ¿no? Para la media ponderada. La otra que vimos es la media geométrica, que ya les dije que depende de crecimientos o decrecimientos. Y la otra es la media armónica. Entonces lo importante es que ustedes, dependiendo de las condiciones, dependiendo del enunciado, ustedes decidan cuál es la media que van a calcular. Pero insisto, eso obedece a que entiendan la característica. La característica más importante, ya les había dicho, es que la media ponderada obedece a 2 cantidades, la media geométrica obedece a una cantidad que crece o decrece, y la media armónica obedece a 3 cantidades donde hay una que está constante. Y esta una, aquí fueron los 100 metros, pero pudiera cambiarle por ejemplo, ¿no? O sea, una piscina de 100 metros cúbicos, una manguera la llena en a 3 litros por minuto, la otra 5 litros, la otra 6 litros, y les pudiera decir, ¿no? Si en el primer instante yo lleno, si en una hora utilizo una manguera, en otra hora utilizo otra manguera y en otra hora utilizo otra manguera, ¿cómo puedo calcular la velocidad promedio de llenado, ¿no? Y ahí ya vienen otras, otras consideraciones, pues. Entonces, lo importante en la media armónica, geométrica y ponderada es que ustedes detecten en el enunciado qué es lo que me van a preguntar. Y de hecho, de aquí para adelante es la parte complicada del curso de probabilidad y estadística, porque el enunciado es el que te dice cuál herramienta vas a utilizar. Y si no logras leer bien,
y te pasas por ahí algún artículo, algún sustantivo, algún verbo que te indique la herramienta a utilizar, pues pudieras tener complicaciones. Así que básicamente es leer y determinar cuáles son las fórmulas que van a utilizar.